Y aquí estamos de nuevo, una vez más. Espero que todos ustedes estén bien en la tertulia ecuestre. Así que aprovecho ahora a invitar de nuevo a nuestro gran amigo Leopoldo Palacios. ¿Cómo estás, Leo? También tenemos a Santiago Varela. Santi, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Y a Carolo López Quesada de Cavalarium.com. Gracias, Carolo, por todo el apoyo de Cavalarium. Y bueno, ya que estamos dando las gracias, también aprovechamos a dar las gracias de Ecuestre Digital, ahora con la certificación FEI. ¡Qué honor! Así que muchísimas gracias, Alejandro Icusi. Y también a Mariela Estefanía Godoy, que nos siguen ayudando con los subtítulos. Así que bueno, bienvenido una vez más. Y como ya hemos acordado la semana pasada, hoy tenemos este programa entre nosotros cuatro con dos temas fundamentales que íbamos a discutir. Pero a mí me gustaría romper un poquito la agenda y vamos a hablar de un tema que mencionó McLean, que ya está en el aire, así que ya todo el mundo lo está disfrutando, que él mencionó que a su criterio dos personas habían revolucionado el diseño de pista o el deporte en general. Y uno de ellos fue en el año 1984 con la Olimpiada de Los Ángeles con Bertalan de Nemeti, y también a nuestro gran amigo Leopoldo Palacios, también con el tema del tiempo. Pero justamente hoy en la mañana, Leo y Santi, bueno, y Carol, obviamente, dos personas me preguntaron, y he oído mucho ese nombre. De hecho, hay una pista con el nombre de Nemeti en Wellington, pero no mucha gente está muy clara quién es Bertalan de Nemeti. Ya que ustedes lo conocen, ¿por qué no dedicamos unos 5 minuticos, 10 minuticos, hablando un poquito de quién es Berti de Nemeti? Leopoldo, si quieres arrancas tú. Bueno, Verde Nemeti, yo voy a hacer una historia corta. Verde Nemeti es un oficial del ejército húngaro que se graduó en la Academia Militar en Hungría y estuvo en la caballería y montó mucho adiestramiento y después montó prueba completa y después montó salto. Desgraciadamente, con la suspensión de la Olimpiada del 40, no pudo ir a la Olimpiada. Pero después él estudió en la Academia Alemana de Hannover, equitación, y posteriormente estuvo 5 años en Dinamarca como profesor de equitación. Y de ahí, en los años 50, a principios de los 50, vino a Estados Unidos y ahí dio clases de equitación y posteriormente entró a ser el jefe de equipo del ecuestre americano, del equipo ecuestre americano, y tuvo los mayores éxitos y fue el que verdaderamente revolucionó la equitación americana, creo yo. Yo creo que él creó esta equitación americana nueva con su concepto de europeo y lo que él encontró aquí y creó esto. A él lo introdujo Bill Steinkraus al equipo americano. Y tuvo muchísimos años en el equipo americano, tuvo muchísimos éxitos, medalla de oro olímpica, medalla de plata, medalla de bronce, campeonato de panamericano, ganó de todo Estados Unidos en esa época. Y posteriormente, él se dedicó al diseño de pista al final de su carrera y diseñó la Olimpiada de Los Ángeles, donde hizo una excelente labor y realmente cambió el deporte. Empezó con esto nuevo, barras mucho más redondas, otra cosa, colores diferentes, y eso fue lo que hizo. Él fue un genio del deporte, todo el mundo lo conoce, o sea, la mayoría de la gente que lo conocemos y que en esa época él fue un genio del deporte. Yo trabajé con él, fui asistente de él en algunas oportunidades y también monté con él. Porque él fue entrenador del equipo venezolano también en una época. Verde Nemeti fue un hombre que realmente la equitación esa americana, moderna, fue el constructor de ella, que además del asunto del diseño de pista, que hizo una revolución.
yo creo que sin lugar a dudas en la Olimpiada de Los Ángeles hubo una revolución porque, como dice bien Leopoldo, ya no es solo que cambiara el material, y a pesar de que los saltos, si tú miras hoy la Olimpiada, se ven masivos y todo lo que tú quieras, pero eran ya otro tipo de barras, o como dice Leo, otro tipo de colores. Pero es que además él durante la Olimpiada jugó con un tema que hoy está muy de moda, que es el equilibrio de los caballos, y entonces empezó a mover el equilibrio. Hay saltos que ves que de repente pasan de un salto muy alto, muy armado, a un salto muy ancho, mucho más bajo, pero notablemente más bajo, que hoy en día no se dan ese tipo de diferencias. Quiero recordar que es un salto número 3, un Oxer verde en una de las vueltas, que tú lo ves y es un Oxer muy ancho, pero mucho más bajito, ¿no? Y entonces con lo que jugó principalmente durante la Olimpiada fue con el equilibrio y muchas partes de la sorpresa en cuanto a el cambio de actitud de los caballos en frente de los saltos, ¿no? Y la verdad es que además tuvo a su favor, pero que lo aprovechó súper bien, tuvo que había 8 años de diferencia con Montreal, ¿no? Entonces, digamos que en la Olimpiada Paralela de Rotterdam no pegaba ya como una Olimpiada, ¿no? Quiero decirte que a pesar de que fue una Olimpiada, no era lo mismo que una Olimpiada en sí, ¿no? No se produjo igual. Y él yo creo que hizo eso, lo hizo magníficamente bien y demostró, como dice Leopoldo, que él era un hombre integral de caballos, sabía muchísimo de caballos y evidentemente lo demostró y puso una Olimpiada preciosa, probablemente de las más bonitas, por el cambio que supuso, ¿no? Sobre todo. Sí, yo creo que Verde Nemeti realmente tengo la sensación de que fue un poco la persona que hizo de padre de la equitación estadounidense y que hoy en día dura. Cuando vemos en la pista a McLean o vemos en la pista a Farrington, a Laura Kraut, algo por el estilo, creo que estamos viendo un poco las enseñanzas que él dejó. Me parece que fue Luis Álvarez Cervera el que dijo un día, hablando de él, que él trabajaba el sometimiento, pero del equilibrio del caballo. Un poco modernizó el concepto, digamos, alemán aplicado al concepto estadounidense. Yo creo que fue un poco el Neco Pessoa de Estados Unidos. Es el que dio un poco los parámetros por donde había que seguir. Y con respecto a su diseño, que he estado revisando hoy un poco los Juegos Olímpicos, tengo la sensación de que él es el primero que empezó a mover en unos Juegos Olímpicos a la gente a lo ancho en la pista. Hay un montón de líneas donde les hace girar y saltar a lo ancho en la pista y juega un poco con algunos conceptos muy diferentes. Creo que fue un revolucionario, pero creo que prima por encima de todo su aspecto como diseñador en general de la hípica estadounidense. Bueno, muy interesante. Yo creo que ya con esta información ya todo el mundo va a estar claro de quién es Bertalan de Nemeti y así la gente cuando venga a Wellington y vean una pista que lleva su nombre ya van a saber quién es. Así que, bueno, muchísimas gracias a estos tres expertos que tuvieron la oportunidad de nutrirnos con información de alguien tan importante en el ecuestre como Bertalan de Nemeti. Y yo creo que esto deberíamos hacerlo como un formatico cuando estemos los cuatro de siempre hablar de alguien que sea ícono del deporte y le dedicamos 5 o 10 minutos a hablar de todas estas personas, que yo creo que eso va a ayudar a que todos conozcamos de dónde venimos para saber para dónde vamos, como dicen por ahí. Así que bueno, claro, vamos a entrar ya en los otros temas. A ver, un tema que nos quedaba era el tema de oficiales y el otro era el tema de las Copas de Naciones, Santi, ¿verdad? Sí, habíamos dicho primero los oficiales, ¿no? Hemos quedado en que íbamos a empezar por... Creo recordar que hablábamos de... En el último programa hablamos para empezar por los oficiales, ¿no? Ok, entonces empecemos por los oficiales. Básicamente el tema lo estoy trayendo yo y era sobre un tema de educación, era un tema de promoción, es un tema de cómo son asignados a los eventos, el número de oficiales que hay ahorita en ejercicio, que esta verdad están activos, y saber un poquito de ustedes cómo ven el tema de oficiales y si está acorde con los estándares y las responsabilidades del deporte. Entonces, quisiera saber su opinión y hablar un poquito sobre esto. Leo. Yo creo que hoy en día la FEI ha creado una cantidad de oficiales y creo que el deporte tiene buenos oficiales. Yo creo que en general, por lo que yo conozco de diseñadores de pista, tiene muy buenos diseñadores de pista y tiene buenos oficiales. Ahora, me parece que
su sistema de cómo subir de escalafón entre los oficiales, además de los chances que tienen de trabajo los oficiales. Y eso, y el sistema educativo en general, como hay una mayor demanda ahora de oficiales, porque yo me acuerdo cuando yo empecé como diseñador de pistas no hacíamos examen. Yo fui el primero realmente que hizo examen y el primer examen fue en un curso que Bertalan de Nemeth dio en Irlanda y me examinó. Yo fui y un ruso. Creo que fuimos de los primeros en la historia del mundo que presentamos examen. Porque me acuerdo que tenía una pila de colegas afuera que me preguntaban y me echaban broma y le decían a de Nemeth que me aplazara porque mi inglés era malo y que yo no sabía nada por molestarme, ¿no? Una pila de colegas que ya tenían licencia pero diseñaban menos que yo. Pero de todas maneras así era la vida. Pero sí creo que lo que decía Santiago el otro día, yo creo que en un curso de 5 días conmigo nadie aprende nada. Nadie. Creo que es un poco... Ni conmigo. Yo creo que los oficiales deberían ser una cosa un poco más seria. Yo siempre he tenido la idea de que los oficiales deberían ser cursos que duraran más tiempo. No 5 días, sino que tú quieres ser un oficial y tienes que hacer un trabajo de 1 año como cualquier carrera universitaria, como cualquier carrera técnica, como cualquier carrera que existe hoy en día. Hoy la gente no se gradúa de nada. Para tú ser chef necesitas 5 años de estudiar cocina. Para tú ser lo que sea hoy en día necesitas estudiar y otras bases. Y yo creo que no todos los oficiales además requieren el mismo grado de estudio, pero sí requieren el mismo grado de experiencia. Entonces, yo creo que aquí pudiéramos conversar un poco de ese sistema que yo creo que no está bien hoy en día. ¿Qué piensas tú, Santiago? Bueno, yo quiero hacer un comentario sobre eso que has dicho, me parece muy importante. Mira, cuando yo empezaba en esto, y yo era muy jovencito, cuando empecé muy jovencito, justo antes de que yo me examinara en un curso de estos de 3 días y algún amigo insensato seguro que me dio un título que no me tenía que haber dado, había habido, todo el mundo hablaba de un curso que había habido, que Carlos se acordará que había habido unos años antes, que era el curso de Botana, el curso de Juan Botana, que era un diseñador español, un coronel, y que había durado 1 año. Es decir, habían estado todas las semanas presentando, claro, entonces no había internet y no todas estas ventajas, pero había durado 1 año el curso, ¿no? Y los había tenido trabajando y estudiando y haciendo recorridos y conceptos y no sé qué durante 1 año entero, ¿no? Y entonces estaban los de aquel curso de Botana y el resto, ¿no? Y efectivamente se notaba que sabían más, que sabían más que lo que podíamos aprender, porque como tú dices, nadie aprende nada en 5 días, aunque bajes allí y vayas tú y se lo expliques, pues da igual, pues es que va a dar igual, porque en 5 días no lo pueden aprender, porque luego hay que aprender en la pista. Entonces, aquel curso de Botana tenía 6 meses de clases teóricas y no sé qué, y que cuestionarios que se mandaban y los tenían que devolver, y luego tenían 6 meses de clases prácticas. Y hasta que allí no acababa todo el mundo, no te daban el título y ya estaba, ¿no? Todo eso ha ido degenerando a lo de los cursos y no sé qué. Y luego hay otra cosa, un education system no puede funcionar si solo se asciende. Porque, o sea, la pirámide se invierte tarde o temprano. Si todo el mundo asciende y ya por el hecho de que tú lo fuiste, lo sigues siendo, cada día habrá más gente allá arriba y por tanto la pirámide se va a invertir y eso no hay sistema en el mundo que lo aguante. O sea, es decir, tú vas ascendiendo en tu carrera deportiva, vale, muy bien. Y entonces hagas lo que hagas, da igual, porque tú ya llegaste allí y da igual si te dedicas
y no poner la pista y no sé qué, da lo mismo, porque no hay manera de que nadie es esa por vida, ¿no? Pues eso tampoco va a funcionar, o sea, eso tampoco está funcionando. Es decir, hay gente que está retirada y que yo los quiero muchísimo, pero no sé qué hacen en la lista de level 4 o de level 3 o de level 2. Es que me da igual en qué lista estén. Si pones, pones, y si no pones, no pones. No digo yo que te tengan que quemar en la hoguera porque pones poco, porque desde luego la experiencia y la sapiencia no se te tiene que pagar. Todo tiene que incluir, pero si yo no pongo durante 10 años, lo que no tendrás duda es que en el año 11 no puedo volver porque el deporte habrá evolucionado de alguna otra manera. Entonces, y luego, aquí todo el mundo sale vivo, pero los oficiales somos como, no, nosotros no nos equivocamos nunca, nosotros nos equivocamos como los demás. Como los demás. Lo que pasa es que los jefes, o sea, los diseñadores tenemos que reconocerlo en la rueda de prensa y los demás no. Pero aquí equivocarse se equivoca todo el mundo y lo que se trata es de tener oficiales que se equivoquen lo menos posible y por lo menos que sepan que se han equivocado. Porque lo que nadie le puede acusar a alguien es, oiga, es que usted se equivocó. Claro, el que no se va a equivocar es el que no pone el triple. El triple nos vamos a equivocar tú y yo, Leo, pero ellos no. O sea, el que no es el que pone el recorrido no se puede equivocar, obviamente no. Vale. Entonces, yo lo que digo es, un sistema que solo asciende no me parece un sistema, no puede ser un sistema válido. ¿Por qué? Porque pasa lo que está pasando, que cada vez hay más gente arriba que abajo en este momento. Y es que es muy chungo, porque, o sea, es que no machea, ¿sabes lo que te quiero decir? Creo yo, vamos, no sé. ¿Y tú, Carol, qué? Bueno, yo tengo la sensación de dos cuestiones que me gustaría decir. Una es que primero tenemos que perseguir que los oficiales tengan sobre todo algo muy importante, que es el sentido común. Da igual que seas presidente de jurado, que seas steward, que seas jefe de pista, tienen que tener sentido común y eso hay que ver si realmente lo tienen. Porque como decía Paco Goyaga hace muchos años, este deporte se sabe o no se aprende. Y era una frase que a mí se me quedaba grabada. Y es una gran realidad realmente. Hay personas que no valen realmente para lo que tienen que hacer. Y esto es obvio. Y si no tenemos el convencimiento, como decía Santi, de que en algún momento haya que decir, usted ya no puede, por edad, por conocimiento, porque no demuestra realmente que vale para esto, tienen que estar fuera. Si un médico no vale para ser médico, lo tendrán que quitar la licencia. Pero esto es un poco mi sensación. Hay que basar mucho en el sentido común y en encontrar verdaderamente si tienen el conocimiento para poder hacerlo. Esa es mi opinión. Yo aprovechando lo que dijeron ustedes tres, yo les tengo otras preguntitas basadas. Yo te pongo un ejemplo y vaya, esto es una pregunta que tiene tres fases, pero vamos a ir por una. Leopoldo, y creo que tú, Santi, lo estás apoyando, es que él dice de que el sistema de educación y de aprendizaje de los oficiales no puede ser solamente un curso y que tiene que ser más largo. Él propuso un año, tú diste un ejemplo de un año para que haya un completo aprendizaje. Pero ahora estamos hablando al principio del programa de un señor. ¿Qué? Completo aprendizaje nunca hay. Bueno, no. Ok, está bien, pero para mantener los conocimientos suficientes para poder tener una certificación, llamémoslo así. Pero ahorita al principio del programa, nosotros hablamos de alguien que se llama Bertrand de Nemeti, que agarró y fue un tremendo jinete, fue un buen entrenador y terminó sus años de carrera como diseñador. Supongamos que te llega alguien parecido, ¿lo vas a meter en un programa de educación de un año o a ese señor sí lo pasas y le das la certificación inmediatamente? ¿Cómo funciona Pues claro, eso de qué personas tienen que venir con un sistema de educación de la base y quién no? ¿Cómo tomas esa decisión? ¿Me expliqué? a ver, la base, la base es que primero tiene que haber un sistema de educación que, como dice Carolo, lo primero que tenga en cuenta sea el sentido común y unos conocimientos y unos niveles básicos. Que eso yo se lo he oído a Leopoldo. Es decir, yo no te puedo explicar, si tú no lo sabes, no te puedo explicar la teoría de las palancas, pero que los caballos, si tú no entiendes la teoría de las palancas físicas, tú no puedes poner un recorrido, eso es obvio. Ya te lo digo yo. Da igual, yo no soy físico,
¿me entiendes? Yo soy economista, pero hay cierta cultura general que aprendes en el colegio. Y esa cultura general la tienes que tener, porque, y luego, tienes que entender por dónde van a ir los caballos. Tienes que entender por dónde no van a ir los caballos. Hay una cierta parte del sentido común, cultura general, llámale como quieras, que eso a alguien que viene desde fuera, obviamente, pues es fácil de ver si lo tiene o no lo tiene. Tampoco esto es de ser Einstein, ¿eh? Mirarnos a Leopoldo y a mí, tampoco es que seamos Einstein, no fastidie. Entonces, pero lo que te quiero decir es que al final, el sistema tiene que poder reconocer a alguien con la experiencia, pero ojo, es que el que uno sea un magnífico jinete no quiere decir que vaya a ser un buen diseñador, ¿eh? De hecho, hay ejemplos, todos los que se quiera, en dirección contraria. Que magníficos jinetes son nefastos diseñadores. También es verdad que hay magníficos jinetes que son magníficos diseñadores, como todo en la vida, pero que no hay una relación directa en que alguien que haya sido un buen entrenador sea un magnífico diseñador o viceversa, ¿eh? O sea, no, yo no creo que sea una relación directa. Entonces, el sistema tiene que poder reconocer eso siempre y cuando se pasen los mínimos. Yo estoy dispuesto a examinar a alguien de lo mismo que a los demás sin que asista, porque ya se lo sabe. Pero tiene que tener cuidado con que se lo sepa, porque a lo mejor él cree que se lo sabe, pero no se lo sabe, ¿eh? Leo, ¿tú quieres decir algo sobre esto? Yo ¿Puedo pasar creo para la que, próxima yo pregunta? creo que deberíamos, para poder discutir ese punto, deberíamos separarlo en varios pedazos. Uno, los stewards, otro, los jueces, otro, los diseñadores de pista. Porque yo creo que son factores diferentes. Hay factores comunes en los tres. ¿Cuál es el factor común a mi manera de ver? Un factor común es que para ser un oficial tiene que ser una persona de caballo. Porque tú no puedes ser oficial de un deporte si tú no eres una persona de a caballo. Y ese es uno de los problemas graves que existen hoy en día. Que ese es uno de los puntos. Por ejemplo, si tú tienes que ser un diseñador, tú tienes que tener una cultura general que tenga, primero, que tú seas una cultura de dibujo técnico. Tú no puedes ser diseñador si no sabes usar una escuadra y una regla, ¿vale? O una computadora. Y porque diseñador, tú para diseñar este bolígrafo, te exigen que dibujes el bolígrafo primero. Entonces, hoy en día los diseñadores hemos ido entrando y unos sí, otros no, pero yo creo que una de las cosas que tienen que hacer es poder hacer un diseño, porque el diseño en el futuro, acuérdense de mí, va a ir a que tú no estés presente. Sé que es una locura lo que estoy diciendo, pero va a pasar. A lo mejor yo no lo veo, pero yo creo que va a ser así. Y la gente tiene que tener una cultura de diseño. Segundo, tiene que tener una cultura de física. Si tú no tienes una cultura de física y no entiendes eso, no lo vas a entender nunca. Entonces, yo creo que tiene que haber un grado de educación básica que requiera para ser diseñador. Usted hizo un curso de dibujo, usted estudió dibujo, ¿hasta qué año estudió bachillerato? ¿O cuánta física estudió? Si no, vaya, estudie algo de física, vaya, estudie algo de historia, vaya, estudie algo de el diseñador que no tenga conocimientos de arte. Tampoco puede ser diseñador. Tú tienes que tener conocimientos de arte, de colores, de cosas. Si no, no puedes ser diseñador. Si no tienes esa cultura general, tú puedes ser un genio haciendo rayas y produciendo, pero si no tienes esa cultura general, no vas a llegar al tope. Eso es lo que yo pienso. Entonces, yo creo que lo primero no es que te vamos a aceptar, no. Mira, te vamos a aceptar, pero ¿qué has estudiado tú? ¿Qué tienes? ¿Cuál es tu preparación? Ahora, para un steward,
tú me puedes decir, César, ¿qué necesita? Yo te puedo decir para un diseñador o a un steward. ¿Tú qué piensas que necesita un steward de cultura Yo general creo que antes de ser steward? Yo creo que el tema más importante de un steward es el tema de comunicación y personalidad. Yo creo que tú tienes que saberte comunicar y saber de verdad cuáles son los principios y los valores de ser un oficial. El problema que yo creo que con el tema de prevenir y el tema de ayudar y poder darles instrucciones a los participantes cuando están en medio de una prueba, que están bajo estrés, bajo una presión, el cómo te comuniques con ellos va a cambiar de forma muy importante cómo el mensaje se ha transmitido. O sea, que yo creo que eso será una de las dos cosas. Y el segundo, el tener una buena imagen. Yo creo que la imagen de ser una persona seria, ser una persona que tiene conocimiento, una persona que sabe pedir perdón cuando se equivoca, como dice Santiago, eso te da seguridad como persona y la gente te va a respetar. Porque uno de los temas que a mí me preocupa muchísimo y cuando doy cursos es que me dicen, es que a mí no me respetan, es que yo digo que no lo hagan y lo siguen haciendo. Eso ya no es un tema de ser steward o ser oficial o ser diseñador, eso ya es un tema de personalidad y que te ganes tú el respeto. Y el respeto lo ganas tú con tu imagen, con tu personalidad y con tus conocimientos. Así que yo creo que eso es lo que para un tema de steward y un tema de juez es muy importante. Y un tema Pero principal eso que has también que dicho, yo veo. o sea, un segundo, eso que has dicho de la personalidad es importante para todos los oficiales. Ese sí que es común. Es decir, para los Sí. stewards, por seguro, pero para los jueces y para los diseñadores. Y yo creo que también algo que también es muy importante en nuestro deporte es el saber trabajar en el equipo. Siempre existe un líder que es el que tiene la responsabilidad mayor, pero todos tenemos que trabajar en equipo. Y yo creo que aquí a veces la gente se olvida de que somos un equipo y que todos tenemos que trabajar con un bien común, que es el deporte y el bienestar del caballo. Y sobre todo entender cuáles son los principios básicos del deporte, que es igualdad de condiciones para todos los participantes. Creo que a veces la gente se quiere ganar el cariño de uno más que de otro y no sabe las consecuencias que está haciendo con una falta de decisión o con una decisión mal tomada. Creo que a veces se toman decisiones muy a la ligeras en vez de volver a leer los libros. Yo me acuerdo de una persona que yo admiro muchísimo, que fue juez, fue vicepresidente de la FEI, que es Noel Vanostoste, y él me decía, es imposible que te sepas el reglamento de memoria de todas las letras. Lo importante es saber dónde buscarlo en el momento. Y la verdad que eso a mí me quedó grabado y eso es verdad, con tantos reglamentos que tenemos, el saber dónde buscarlo en un momento donde tienes tanta presión, donde tienes que tomar una decisión, pero también te enseña a siempre buscar el reglamento, nunca asumir que te lo sabes y nunca asumir que lo que vas a hacer, y como dicen en Estados Unidos, don't take it for granted, ¿no? Así que siempre es Eso, bueno revisarte. Yo creo, fíjate, ahí es el segundo punto. Hablaste de personalidad y el segundo punto es el sentido común. No des por hecho que te sabes algo, léelo, compruébalo y luego toma la decisión. por eso. Ahora te hago Yo una creo que, pregunta yo ahorita, ya que, perdón, Carolo, dime. Era que le falta Carolo, le nada, faltaba Carolo. solo No, una no, cosa dime. rápida me gustaría decir. Parece que hay una cosa muy importante a perseguir que es la sensibilidad, que es algo que es tremendamente casi imposible de enseñar realmente. Y por eso tenemos que perseguir gente que tenga la sensibilidad de poder hacer su trabajo, que no es fácil. Por eso digo que hay mucha gente que no vale realmente. Y yo con respecto a lo que ha dicho Leo no estoy tan absoluto de acuerdo, que nosotros no lo vamos a ver seguro, pero que en algún momento haya jefes de pista que no estén en el sitio, lo veo tan difícil porque antes o después tienes que ver saltar a los caballos, cómo saltan, qué hacen en una vuelta. Yo creo que eso lo veo como un poco lejano. Nosotros creo, Leo, que tú y yo, Yo, que somos los más mayores de aquí, no lo vamos a ver, me parece. yo espero tampoco verlo, honestamente, porque yo a lo mejor soy un mendrugo en esto, pero no es que difiera en que puedan automatizarlo, pero honestamente, para las grandes cosas, muchas decisiones tú y yo sabemos que no están en los papeles. Y lo sabes No, no, perfectamente igual que Pero yo. fíjate yo que, voy a decir un perdóname, comentario, yo Leo. les dije que yo no creo que yo lo vea. Yo no creo que No, yo yo lo vea. tampoco. Pero Yo tampoco. porque todo se va automatizando. Todo, yo veo que Nah, todo, pero hay déjate, inteligencia artificial honestamente, hoy en día. sí, pero Hoy- honestamente, yo te digo una cosa. Al final, una parte del diseño, el remate final del cuadro está en la pista. Y una parte del diseño importante es el remate final. Y tú y yo sabemos que la papel puede poner lo que sea, pero que si el feeling ahí es que la pista, por lo que sea, indica
yo qué sé, una zona más soft, una zona más en pequeña cuesta, una zona en... Eso, la gente cree que da igual, que esas son las cosas de estos locos, que yo te puedo demostrar, y tú lo sabes igual que yo, que sin eso no somos nadie. Nadie. O sea, la diferencia para lo grande de verdad es el que toma la decisión de si la barra está 20 centímetros más para allá o 20 centímetros más para acá y por qué y con qué inclinación. Incluso la inclinación. Y la inclinación, muchas veces, cuando estás en una vuelta, la inclinación se siente, no se ve. Es muy Totalmente. complicado de explicarlo porque la tienes que sentir. Y tú la sientes y no vengas ahora diciendo que no, que es que tú lo tienes todo diseñado. Mira, eso me lo creí la primera vez que te conocí, hace tantos años que ya no me acuerdo, pero eso es falso. Tú no lo tienes todo diseñado, lo tienes todo diseñado en la mollera esa que tienes. Pero no mientas, porque lo tienes todo hiperpergeniado. Ya, Hiperpergeniado. voy yo, voy Y yo. de repente Pero te espera, Yo levantas. yo lo creo, que quiero decir, ya yo lo que va, pero quiero me habla yo, decir, Leo. ajá, Voy yo. Ya lo vas a decir tú, espérate. Yo sí creo haber conocido a Leopoldo pues ya por muchísimos años. Yo debo decir de que yo estoy de acuerdo con Leopoldo. Porque yo creo que si tú te vas 20 años, 25 años Pelota. atrás, cuando por el diseño que va a ser, voy para allá. Hace 20, 25 años, cuando te ibas a comprar algo, no, el touch and feel, yo quiero verlo, yo quiero probármelo. Y tú ves cómo son las ventas por internet ahora, puedes conseguir de todo. Pero ¿qué pasa? Que ese traje a la medida elegante que tú necesitas, tú te sigues yendo al sastre y se lo sigues haciendo a la medida. Lo que Leopoldo creo que está hablando es a nivel general. Para concursos más pequeños, para concursos más de bajo nivel, como ya existen, como el World Challenge, donde hay un diseñador que diseña la pista con unas medidas estándar para todos los países del mundo y después hay un diseñador local, para esos niveles funciona. Para los niveles 5 estrellas, 6 estrellas olimpiadas, ese es el traje a la medida donde ustedes tienen que estar presentes. Eso es lo que yo creo Pues que yo creo, Leopoldo quiere decir. pues, pues espera. Pues espera un momento, párate un momento ahí. Que ahí es donde quiero ir. Pues justamente, pues te voy a decir, es que vengo justamente de un tema del World Challenge ahora en el Jumping Committee y he estado discutiendo y al final puedo Acá autorizar una cosa. tenemos chisme, tenemos chisme No, pero no lo voy a actualizado. contar. No, pero no lo voy a contar. Ahora te vas a quedar sin saberlo. Entonces, te voy a contar una cosa. Precisamente en esas pistas de 65 por 45, ¿vale? Que teóricamente son más escuadra y cartabón, porque si te soy sincero, caben con los saltos como caben, y Leo y yo lo sabemos. Los saltos, como los coloques de una manera, caben de 10 con dos dobles a 12 con dos dobles o a 11 con un doble y un triple. Más o menos, porque al final son los metros cuadrados que hay y es lo que... Precisamente en esas pistas se hace mucho más daño en un ángulo que en una pista grande. Cualquier ángulo en esas pistas mal puesto hace muchísimo más daño que en una pista grande. Es mucho más difícil, de verdad. Entonces, yo estoy de acuerdo que se puede tener esa tentación y se puede industrializar. Yo no digo que no, claro que se puede. Y un rectángulo es un rectángulo y recorridos estándar son recorridos estándar. Te garantizo que nunca será lo mismo y desde luego, y además yo creo mucho más en el feeling en esas pruebas y son más necesarios que ninguno que esas pruebas estén mejor puestas. Una barrera que a una hora determinada le da un reflejo de un sol o de alguna carpa que está y le da el reflejo, eso no está. Dice, bueno, ya, pero lo básico estaba estandarizado. Ya, pero fíjate, es que resulta que el sol se puso donde siempre, pero estaba la nube, pero luego se quitó y luego resulta que la carpa que no estaba allí, pero ahora sí está, reflejó y la liamos. Eso ha pasado no un día, ¿eh? Eso pasa todos los santos días en todas las santas pistas. El, Esa es mi el, opinión. el sol tiene la mala costumbre de salir por el mismo sitio y acostarse por el mismo sitio. Eso es verdad. Sí, Y tienes toda la pero razón en lo que has dicho. las nubes tienen la mala costumbre de actuar cuando les salen las pelotas, ¿eh? Sí, lo sé.
Era una broma nada más. Pero me refiero que hay algo que me parece muy importante a mí, que es para las pruebas pequeñas realmente hace falta la misma sensibilidad que para poner el Gran Premio de Calgary. El jefe de pista tiene que estar ahí atento. La prueba de 0,80, que salen unos niños que están empezando a montar, tienen que tener la prueba adecuada para ellos. Y esto es básico. Y eso solo vas a ver viendo a los niños y los caballos, vas a poder evolucionar, yo creo. Leo, remata. Leo va a rematar. Leo va a rematar. Bueno, Para pasar a otro tema. Yo creo que ustedes hablaron bastante de un concepto que quise decir yo. Mi concepto viene, y lo que yo quise decir es que sí, tú tienes no me dejes mal a mí, no me dejes mal a mí, así que te voy a dar la oportunidad de que diga. Conocimiento. César dijo, tenía razón. Ya va. Un conocimiento de dibujo técnico. Yo estoy en total desacuerdo en que una persona sea un diseñador de pista que no sepa dibujar. Ese es el primer punto. Porque por ahí es donde empecé yo. Y después dije que podía pasar que en un futuro, que a lo mejor yo no lo veía, esto se estandarice tanto que tú lo puedas hacer y lo puedas mandar. Eso yo creo que va a pasar. Y César lo dice, ustedes piensan, yo creo que va a pasar. No, para pero las si pruebas tú lo puedes genéricas. mandar. Para las pruebas, pero si tú lo para puedes las mandar. Pruebas genéricas. Ya va. Para las pruebas genéricas. Yo creo que eso va a pasar para hoy, para mañana, cuando haya 50,000 concursos. No va a haber suficientes diseñadores, van a tener que hacerlo así. Pero bueno, yo no voy a estar aquí, lo más probable no, seguro. Ahora, el que tú necesites, el diseñador que esté ahí, es una verdad. Que tú tengas que ver el nivel de los caballos, esa es una verdad. Todo eso es una verdad. Pero el deporte cada día se está estandarizando más. Yo estoy luchando contra eso. Porque esa es mi primera lucha, que esto no se estandarice. Pero más fuerte es la estandarización de lo que yo pueda hacer, creo yo. Esa es una lucha que yo estoy como Don Quijote peleando contra unos molinos de viento ahí que a lo mejor nunca la voy a ganar. Eso es la verdad. Pero lo que pasa es que a mí me gusta luchar por mis principios. Yo lucho por los saltos, tengo 30 años luchando pero no por puede los ser saltos Don naturales. Quijote porque no puede ser Don Quijote porque Don Quijote luchaba solo y tú no luchas solo. Bueno, no sé, a lo mejor Don Quijote tenía gente que creía con las cosas que él decía, no lo sé. Pero lo que yo pienso es que nosotros tenemos que, lo que queríamos discutir y el punto que yo traje es que tienes que tener una preparación previa para para los jueces tiene que tener una preparación previa, para los stewards una preparación previa y para los diseñadores una preparación previa. Por ejemplo, en los profesores de equitación que no son oficiales, yo pienso que un profesor de equitación debería tener una preparación previa de didáctica, de poder ser profesor, porque enseñar requiere no solamente que tú tengas conocimiento en lo que tú haces, sino que tengas una actitud y tengas una preparación o naciste con el don de enseñar. Porque tú, Carol, que eres profesor de equitación, seguramente yo sé que lo tienes, un don de poder enseñar. Hay gente que puede ser unos genios de jinete y no tienen el don de enseñar. Hay unos genios de diseñadores y no tienen el don de enseñar. Hay unos genios de steward y no tienen. Eso existe. En todo existe. Pero yo creo que debe haber una preparación previa que tú le debes exigir a la persona. Porque César habla de la personalidad, pero la personalidad de la persona, tú naces con una personalidad, pero además tu preparación de cultura general te ayuda a tener una mejor personalidad. Cuando tú no es que no hay que confundir personalidad, es que no, pero espera, párate un momento ahí, no hay que confundir
la personalidad con la falta de conocimiento, verás. La falta de personalidad es No, una pero yo no cosa estoy hablando, estoy y hablando de cuando... cultura general, No, Santiago. no, si te estoy dando Que tú la sepas de razón. Que te arte. estoy escúchame que te estoy dando la razón. Es que yo creo que hay muchas veces en esas situaciones que dice César, de es que les digo pero no me hacen caso, es que a veces no estás seguro de lo que están diciendo. Hay muchos que Claro, no están seguros de lo que están diciendo y entonces no lo dicen con la suficiente, de la manera, no digo contundente, o sea, quiero expresar contundente, pero no digo ni gritando, ni no, contundente de explicando esto hay que hacerlo así por esto y por esto. Porque ellos mismos dudan de si lo que están diciendo es o no es cierto, o está bien dicho o no está bien dicho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eso parece ser falta de personalidad y lo que es falta de conocimiento, que son cosas diferentes. Es decir, ahí hay un borde, que es lo que está diciendo Leo. Sí, sí, te toca, César. Ok, claro. listo. Pues yo creo que estamos todos de acuerdo. Hay que trabajar Estamos. mucho en lo que es el tema de los oficiales. Y es lo que tú dices, es la inseguridad que tampoco ayuda cuando te hacen falta los conocimientos. Pero ahora arranquemos con el otro tema, Santi, pues llevamos casi 40 minutos, así que nos quedan poco para el tema tuyo, así que vamos a darle duro y candente. No, pero yo, a mí me gustaría, antes de terminar con eso, hay, en cierta manera, ¿cuál es la opinión de Leo, por ejemplo, sobre que los oficiales solo asciendan y de allí no los baje nadie? Yo pienso que el que es ingeniero hasta el día que se muere. Esa es Ay, una, ¿y el médico? y el médico es médico hasta que se muere. Porque se Sí. muere y lo ponen en la lápida, doctor fulano de tal, médico e internista. Nadie dice lo contrario. Ya va, pero déjame terminar. Entonces, yo creo que esto debe ser que tú eres diseñador y yo, Leopoldo Palacio, soy diseñador hasta el día que me muera y quiero que me entierren diciendo diseñador de pista. Y ya. Perfecto. Ahora, Ya. que los diseñadores tienen que salir de la lista cuando no actúan como diseñadores, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo, pero ¿cómo en la lista? La lista debería tener los que son diseñadores y los diseñadores activos. Porque a mí no me lo pueden quitar que soy diseñador. Pero yo puedo dejar de ser activo un año y si regreso, puedo tomar una especie de curso, una preparación, tengo que ir con otro a asistir 3 concursos y entonces vuelvo a tener mi nivel. Porque yo mañana me puedo enfermar y paso un año sin diseñar y después no puedo llegar a diseñar directo tampoco. Si yo me retiro un año de diseñar pistas y tú me dices a mí que yo vuelvo y hago una olimpiada, te digo, tú estás loco, man. Porque yo Claro, tengo eso es que lo que te ir estoy a diciendo. todos los concursos y tengo que ver todos los A ver, videos que yo veo. Entonces, yo solo quiero yo creo que clarificar hay que un buscar un tema. sistema de que la gente Eso. tenga un requerimiento mínimo de número de pruebas diseñadas, una cosa de esa, igual para los jueces, igual para todos. ¿Tú qué Yo piensas? estoy completamente de acuerdo contigo. No quiero extender mucho el tema, pero estoy completamente de acuerdo contigo. Pero sobre todo, donde quiero poner el énfasis es, primero, uno es diseñador hasta el día que se muere, porque lo que el conocimiento no te lo va a quitar nadie. Y el hecho de haberlo sido y de serlo no te lo quita nadie. Punto. Puedes ser activo o inactivo, o puedes poder ejercer hasta un nivel o hasta otro. Pero honestamente, cuando uno llega o sea, y luego el sistema tiene que reconocer dos cosas. Primero, que puede, o sea, que a la gente no se le olvida de un día para otro diseñar, ni se le olvida de un día para otro sus conocimientos, pero sí tiene que volver a la realidad, ¿vale? Y que, por supuesto, alguien que lleva 2 años parado no corre o sea, un caballo que lleva 2 años parado no corre una olimpiada y un diseñador que lleva 2 años sin diseñar no pone una olimpiada la mañana siguiente. O sea, eso ya te lo digo yo. Puede Claro, que aún poniéndola toda tu vida tampoco sea capaz de poner la Olimpiada, pero eso es otra cosa. Pero lo que sí es fundamental es que luego tú no puedes tratar igual a alguien que tiene un conocimiento máximo, como eres tú, que
que alguien que está empezando y que lo ha dejado 10 años y luego quiere volver. O sea, mire usted, hay una persona que lleva 50 años haciendo esto o 40 años haciendo esto al máximo nivel y resulta que está enfermo y tiene que volver. Pues es que pues tiene que volver y el sistema tiene que poder reconocer que tiene que volver a donde le dé la gana. Ya está. Punto, se acabó. Ahora, esa persona lleva 5 años fuera de este número. 5 años son muchos años. O sea, hay un límite, ¿sabes lo que te quiero decir? Hay que encontrar un punto que el sistema permita la racionalización de los problemas. Y la racionalización de los problemas es que en un momento dado hay diseñadores con toda la experiencia del mundo que por lo que sea no podemos ejercer o te has puesto enfermo o ha pasado lo que sea. Tú no le puedes decir, oiga, usted ya está fuera para siempre, pero ¿qué cojones estás diciendo? ¿Y quién va a decirlo? Además, porque claro, aquí hay un problema, ¿eh? ¿Y quién es el guapo que va a sentarse ahí y va a tomar la decisión de usted, Leopoldo Palacios, ha estado un año sin ejercer, usted ya no sabe nada más de esto? Pues yo no voy a ser, ¿eh? Yo no tengo, vamos, la verdad, no tengo, como dices tú, pelotitas para hacer eso, pero en fin, pero es que además, no, aunque las tuviera, es que no quiero, porque me parece una falta de respeto. Distinto es que cuando, o sea, yo lo que digo es el sistema, que es por donde quería acabar con este tema, el sistema tiene que reconocer, uno, que si no estás activo, no estás activo, y dos, que en un momento dado puedas volver a la actividad. Eso es lo que creo que tiene que, y luego el sistema tiene que reconocer que en un momento dado estás capacitado para hacer una serie de cosas y en otro momento estás capacitado para una cosa intermedia. Y eso está claro. A ver, yo lo que digo es una cosa, ya no creo que valga la pena hablar del otro tema porque ahora se me ocurrieron dos preguntas más claro. y ya vamos por 45, así que vamos a tomar dos. Yo creo que también, Leopoldo, lo que también quiero entender, pero lo que tú estás diciendo con la pirámide invertida es hacer un sistema de evaluación, donde también los jueces sean evaluados, los oficiales, los diseñadores de pistas, y de alguna manera tú puedas de repente tener un feedback, ¿ok? De cómo es su comportamiento en los eventos y en los resultados para poder hacer un mejoramiento o tomar acciones de un lado o de otro. ¿Es eso menos lo que estás hablando? ¿Un sistema de evaluación también, Santi? Sí. De alguna manera hay que evaluarlos. Sí, ¿Y tú no crees que la evaluación... Lo que pasa es que no es lo mismo evaluar, es que Leo, no es lo mismo evaluar un level 4 que evaluar un level 2, un level 3 o un level 1, ¿eh? O sea, perdóname, pero ni es lo mismo evaluar un level 2 que un level 3, ni es lo mismo evaluar un level 3 que un level 4. Y además, tenemos un problema. Hay algo en el sistema no ha funcionado. Cuando hay mucha más gente en los niveles 3 y 4 que en los niveles 1 y 2. Algo en el sistema no está funcionando. Muy fácil, o sea, primero porque no está poniendo el 50% de los level 3, el 50%, no ponen habitualmente. Y alguno que está de level 3 dudo que alguna vez haya puesto algún recorrido. Mira, y ahí lo dejo. Yo creo que el sistema no funciona porque no hay concursos. Y por eso no hay nuevos diseñadores. Porque la gente sabe que no va a poder subir. Porque hay un grupo de gente arriba que están ahí y es profesional y van y cómo entran ahí si no hay concursos. Yo te voy a decir una cosa. De los concursos que hay en América, que yo conozco, yo creo que el 70% lo hacemos entre 10 tipos. Pero y no coge estoy la hablando lista solo de diseñadores. No estoy hablando solo de diseñadores, estoy hablando de todos los oficiales, ¿eh? Por eso. Y en los oficiales igual. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros queremos promocionar una cosa que la gente no va a tener trabajo. Porque ya habemos demasiados. Porque cuando tú sacas ¿cuántos concursos tiene ahí en el mundo internacionales? Y sacas la lista de los FEI, no le toca ni a uno por concurso. Si hay uno cada uno, no hay gente que se queda afuera. Pues.
sin concurso. Entonces, hay algo que está mal en la lista. Cuando tú estás promocionando gente nueva, es un problema hoy en día. Porque el otro problema es que esto era, antiguamente, los oficiales de los concursos no eran personas que vivían de esto. Y hoy en día se ha creado, sobre todo en América y fuera de Europa, que casi todo el mundo vive de esto. Vivimos de esto. Los stewards, los jueces, los diseñadores, todos. Entonces esos que viven de eso están como unos caimanes ahí que queremos nuestro trabajo, porque si no, no comemos. Y los pobres que vienen de abajo, porque no hay concurso. El problema es que no hay concurso. Esto no ha crecido a la velocidad que crece todo. Estoy hablando de concursos nacionales, concursos pequeños, no hay. Además que los concursos nacionales uno de y pequeños los temas normalmente los hacen personas. El otro problema que hay es que no hay diseñadores nacionales y los diseñadores nacionales también quieren vivir de esto. Ahí es donde viene el problema. Que los concursos pequeñitos del club tal van a tener un diseñador. Antiguamente, hoy en día, debe ser gente que es amateur, que va y lo hace amateurmente. Y después esos pasan a ser profesionales. Pero no hay. Ese es otro problema, que desde el concurso chiquitico llevan un 4 estrellas que lo haga, pues. Un nivel 4. Ya. A ver, un segundo, que Carol había pedido antes la palabra. Yo creo que este tema es un poco peligroso por vosotros, porque espero que algún organizador no escuche esto, porque como escuche esto, va a empezar a pedir a los jefes de pista para que vayan a los concursos una mesa VIP en la zona VIP, y vais a tener que pagar para ir a los concursos a poner 7.000 o 8.000 euros para poder poner el concurso, que es lo que le pasa a los jinetes. Así que cuidadito. No, y yo creo que puede pasar eso. No te equivoques, porque vamos a ver tanto que va a pasar eso. Hay un tema. Sí, no, pero esto también es otra pregunta y creo que también Leopoldo ya habló un poquito de esto y habló de los caimanes. Es que viene primero la gallina, ¿no? Cuando la gente toma el curso de juez o toma el curso de steward, pero no suben o no se promocionan de nivel porque le hace falta experiencia y eventos para su currículum para ser considerado para el próximo nivel. Pero si no tienen la experiencia, no van para los concursos, pero si no van para concursos tampoco tienen la experiencia. Entonces viene esa centrífuga que de nunca acabar. ¿Qué recomiendan ustedes hacer en ese caso? Eso ha pasado toda la vida. Lo que tampoco se puede acostumbrar la gente es el que le vayan... Esto es como lo del ranking. Lo que no te pueden llevar es el ranking a la puerta de tu casa. A ver si te crees que cuando los demás empezamos tenías la oportunidad de ir a cualquier sitio. Te pagabas todo para ir a aprender y te paseabas por el mundo y utilizabas todo tu dinero en aprender. ¿O qué crees? ¿Que esto era gratis? ¿O qué crees? ¿Que cuando ibas al concurso, a un concurso a Francia... Bastante con que te invitaban a comer, pero te pagabas el hotel, te daban una acreditación para ver el concurso y te dejaban entrar en la pista? Milagro, ¿me entiendes? Milagro. Pero es que de repente pasamos a un sistema donde, no, yo para ir a este concurso necesito que un hotel de 5 estrellas, un no sé qué, dietas, comidas, no sé qué, y además que me pagues el avión. Ay, yo también quiero. Y yo no digo que no, pero lamentablemente esto no va a ser así. Y ojo, y lo aviso desde ya, esta situación que tenemos ahora, ojito, que va a cambiar mucho las reglas del juego, pero mucho. Y como decía Leopoldo el otro día, no te creas que todo lo que antes todos teníamos asegurado y todos teníamos claro va a seguir estando ahí. Primero, porque hay que ver lo que va a estar ahí. Y segundo, porque si antes no había concursos, ahora va a haber, lamentablemente, por lo menos en una temporada va a haber menos. Bueno, de hecho no hay ninguno en este momento, ¿verdad? Y ojito, vamos a ver cuánta gente aguanta. Y que mucha gente para estar en esto va a tener que hacer mucho esfuerzo, vamos, ya te lo puedo garantizar. A mí me gustaría decir otra cosa y me gustaría ser
y decir lo que todo el mundo quiere oír. Pero olvídate, eso no va a ser así. No va a pasar. Y todo el mundo se va a tener que ajustar el cinturón. Y todos los oficiales también. Claro. Yo creo que teníamos que invitar a esta tertulia a Jan Tops, por ejemplo. Porque Jan Tops os va a poner las bases muy claras para que empecéis a pagar mesas. Voy a llamarle yo personalmente porque estoy harto de que los jinetes tengan que pagar mesas y estoy seguro que los que me escuchen ahora van a decir de fenomenal, iba a decir una palabra muy fea, para que vosotros bajéis a la lona y tengáis que hacer lo mismo. Pero afortunadamente, bueno, no Está lo sé. gozando el No sé, Carolo, está gozando ¿ah? está Como gozando este no es ahora. oficial, está viendo los toros Está de la gozando barrera. ahora. No, pero yo honestamente creo o sea, sinceramente creo que estamos en un momento muy, muy crítico que va a haber, la verdad, que hay que ponerle cariño a la cosa y que va a haber que, y claro, como tú dices, como dice Leopoldo, aparecerán caimanes y tal. También espero que aparezca gente que quiera ayudar a los demás. O sea, si no, estaremos mal. Porque al final, no se te olviden nunca una cosa, que cuando uno va de caimán por la vida, al final siempre acaba viendo un Claro, caimán más grande que tú, ¿eh? Y al final te muerde. claro. O sea, en la vida, eso de ir yo soy solo yo y nada más que yo, ya te digo yo que en esta nueva situación no va a funcionar. No va a funcionar para nada. Y como la gente no se quiere ayudar y no quiere ayudar a los demás, tarde o temprano se van a ir por él. Porque si esto se convierte en la ley de la selva es muy peligroso, ¿eh? Pero para todo en la vida. Entonces o sea, la gente va a tener que tener mucho cuidadito con este tema. Y los caimanes, como dice Leo, cuidadito, cuidadito porque hoy por ti y mañana por ti también, pero pasado es por mí. Entonces hay un momento que si a mí me arrinconas y me pones a la pared, ya tengo que salir por donde sea. O sea, Pero es que, Bueno, ya, pero para terminar ya, Leo, para terminar. para terminar, yo lo que creo es que una solución para que haya mejores oficiales y que esto mejore es que dentro del, no sé cómo, pero dentro del estamento de los oficiales internacionales entren los oficiales nacionales. No sé cómo hacer eso, pero yo he visto gente que me llega a un curso de diseño de pista que no sabe ni cómo se mide el ancho de un obstáculo. Esa gente tiene que aprender en concursos nacionales. Y yo creo que ese paso de persona que no sabe nada a entrar a internacional, mientras nosotros no incentivemos a todas las federaciones que tengan escalafones nacionales de diseñadores para que lleguen, es el día que vamos a tener la base que tú dices, Santiago. Para que esa base crezca a nivel nacional y que crezca de manera amateur, aprendiendo como tú y yo, que íbamos de gratis y pagaban por hacer concursos. Yo creo que hay que hacer eso. Pero es que al final, esto es lo que decía un poco Carolo antes, es decir, que, o sea, apliquemos el sentido común. Tú no puedes aprender a multiplicar si no has aprendido primero los números. O sea, Claro. esto es así de simple y así de sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú quieres estandarizar esto, y esto no, he dicho mal la palabra, no quería estandarizar, pero cuando quieres al menos que los conocimientos básicos bajen, tienes que tener un sistema que pueda recoger a la gente que viene de las federaciones nacionales. Ese es el punto. Que tienes que llevar el sistema hasta abajo para poder volverlo a subir. Dime, Carlos. No, yo solo quiero decir una tontería, y es que a Leo en algún momento, en algún artículo, le llamaba Asterix el Galo, porque en la Galia solo quedaban ellos, y Leo ha sido o es una de las personas que pone de una manera muy especial y escasa y Asterix. Pero me ha gustado más lo de Don Quijote. Así que de ahora en adelante, Leo, vas a ser mi particular Don Quijote. Y díselo.
Ajá, pero mira cómo lo tratan en su casa. Míralo cómo lo tratan en su casa. Él se pone gallito. Así me gusta, Liceló. Maltrátalo. Bueno, listo. Yo creo que es bueno por hoy. O sea, yo creo que nos podemos seguir extendiendo por muchísimo tiempo más, pero yo creo que tenemos que dejarlo hasta aquí y dejamos tema para, y volvemos a hablar del tema de los oficiales y lo hacemos más específico. De repente lo hacemos, como dice Leopoldo, de diseñadores, de steward, de jueces, veterinarios y etcétera, para hacerlo un poquito más específico. Y traemos a cada uno de ellos aquí para que nos hablen de su punto de vista. Así que bueno, muchísimas gracias, Leo, Santi y Carolo. De verdad que le queremos agradecer una vez más a todos ustedes por seguir oyéndonos y viéndonos aquí en la tertulia ecuestre, Ecuestre Digital. Muchísimas gracias y de nuevo felicitaciones por la certificación FEI. Son el tercero a nivel mundial que lo obtienen. Y Estefanía y Mariela Godoy que nos ayudan con los subtítulos. Muchísimas gracias. Así que nos vemos muy pronto y por favor, cuídense mucho. Saludos.